Hoy los quiero introducir al moderador de este evento. Él no es solo uno de los periodistas más influyentes de Norteamérica. Él ha escogido usar su talento como periodista, su talento como escritor y todos sus años de experiencia para el reino. Por favor, démosle una cálida bienvenida y un fuerte aplauso a mi amigo, el fundador y presidente de WorldNet Daily, la más grande organización independiente de noticias del mundo, Joseph Farah. Gracias. Gracias por tus palabras, Jim. Saben, hay más de 2 billones de personas en el mundo que se llaman a sí mismos cristianos. Y la gran mayoría demuestran alguna clase de reverencia por los 10 mandamientos. Y un número bastante alto de ellos, especialmente aquí en los Estados Unidos, dicen que como nuevas criaturas en Cristo, ya no tienen la capacidad de cometer pecado, entonces no se tienen que preocupar por lo que dicen los 10 mandamientos. Pero la mayoría de creyentes por lo menos admiten que son los mandamientos de Dios. Buenas guías para vivir, y la gran mayoría dicen que tratan de vivir por ellas. Reconocen que cuando llegan cortos, necesitan arrepentimiento. Pero ¿qué tal del 4º mandamiento? ¿Qué tal del Shabbat? ¿Están guardando el Shabbat como está definido en la Biblia? ¿Lo están guardando y santificándolo? ¿Y lo deberían hacer? Y si así lo es, ¿por qué es que hay tan pocos de los más de 2 billones de creyentes en el mundo que en la actualidad lo hacen? Este es el tema de este inusual debate el día de hoy, aquí en Passion for Truth Ministries, St. Charles, Missouri, con 2 muy apasionados pastores y maestros, Jim Staley y Chris Roseborough. Antes de presentarlos oficialmente el día de hoy, déjenme me presento a mí mismo. Mi nombre es Joseph Farah de WND.com, o más bien conocido como WorldNetDaily.com, la primera agencia independiente de noticias en el Internet hace unos 17 años atrás. Y eso es mucho tiempo. 17 años en años de Internet es como si fuese una eternidad. Y toda mi vida he sido un periodista y un seguidor de Jesús, Yeshua. WND.com también es la más grande página cristiana en el mundo. Y nuestra misión es generalmente traer el punto de vista cristiano hacia los reportajes de las noticias de hoy. Y entonces yo serviré como el moderador para este debate el día de hoy, aunque cuando llega la hora de ser un seguidor de Jesús, no soy moderado para nada. La verdad es que no soy ninguna clase de moderador en nada. Pero siempre estaré ahí para Jesús, Yeshua. Y lo que eso significa para mí, y creo que para todos ustedes aquí el día de hoy, y para todos esos viendo en línea, es esta pregunta. ¿Qué es lo que Yeshua quiere decir cuando nos dice en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos? Yo vengo desde Washington el día de hoy para este gran debate porque yo considero que esto es un evento completamente histórico. Todos ustedes saben que uno puede encontrar de todo en YouTube, ¿verdad? Solo trate de encontrar un debate como este en YouTube. No lo va a encontrar. Usted encontrará un debate en toda cosa que se pueda imaginar, pero no encontrará un debate en el Shabbat. Entonces esto es algo histórico por ocurrir. El tema de hoy es, ¿deberían los cristianos guardar el Shabbat? Entonces conozcamos a los debatientes. Chris Roseborough es un apologista y pastor. Él es un invitado común en el programa de radio Temas etcétera aquí en KTUW, San Luis, Missouri. Ha hecho varias conferencias en los Estados Unidos junto con los autores cristianos muy respetados como Phil Johnson y James White. Chris es el director de Christian Pirate Radio y es el locutor del programa de radio Luchando por Nuestra Fe. También es el pastor de la Iglesia Luterana Kongsvinger en Minnesota. Tiene diplomas en estudios bíblicos y lenguajes bíblicos. Acabo de conocer a Chris el día de hoy personalmente, aunque ya había hablado con él por correo electrónico.
Y les puedo decir que él es una persona muy inteligente y muy preparada para este debate de hoy. Él estará representando el lado contrario de guardar el Shabbat. Y él estará debatiendo a Jim Staley, el director de Passion for Truth Ministries y el pastor y líder de Passion for Truth Fellowship, el lugar donde estamos el día de hoy. Él ha estado en el programa God's Learning Channel, SkyAngelWND.com, el programa Supernatural con Sid Roth y muchos más. Sus enseñanzas y prédicas son escuchadas semanalmente en programas de radio alrededor del país y son traducidas en múltiples lenguajes y vistas por mucha gente alrededor del mundo. Por años, Jim Staley era un apologista cristiano aquí en el área de San Luis, dando clases bíblicas semanalmente, equipando a cristianos en cómo defender su fe y en cómo evangelizar. Pero desde el 2001, él ha dedicado su vida a ayudar a entender a los creyentes las raíces cristianas de su fe, ayudándolos a entender el contexto cultural del tiempo, lenguaje y expresiones idiomáticas de la Biblia y el cómo aplicarlas a su fe el día de hoy. Ahora empecemos a hablar de las reglas y el formato para este magnífico, amigable, pacífico y genial evento. Cada uno de ellos, cada uno tendrá una declaración de apertura de 20 minutos en el tema. Y después de esos 20 minutos, cada uno tendrá 10 minutos para refutación, seguido por 7 minutos más de refutación. Luego nos moveremos hacia 10 minutos de interrogación por cada uno hasta que finalmente lleguemos a las declaraciones finales de 5 minutos. Entonces, amárrese en los cinturones, prepárese para lo que esperamos que va a ser un momento histórico, un muy provocativo e informativo debate de 2 horas como usted nunca ha visto jamás. Otro par de cositas antes de comenzar. Sostengan sus aplausos hasta que cada uno de ellos termine su declaración, excepto por mí. Apláudame cuando quieran. Por favor, no hable, grite o haga escándalo mientras los participantes están haciendo sus declaraciones. Por favor, apaguen sus celulares y déjenme, yo hago eso también. No fotos con flash, por favor. Eso puede traer distracción. Si tienen niños pequeños con ustedes, niños pequeños igual que yo, que no se pueden quedar tranquilos, por 2 horas, por favor, aprovechen el Ministerio de los Niños en el primer piso, y también hay un cuarto con televisores en el tercer piso, que es donde llevan los niños cuando están llorando, donde lo más seguro irá el perdedor de este debate. Entonces... Y eso está al otro lado del santuario. Ahora, sin demorar más, demos una gran bienvenida a Jim Staley y Chris Roseborough. Buena suerte, caballero. Jim Staley, bienvenido al escenario. Comienza con tu declaración de 20 minutos. Primero que todo, les quiero agradecer a todos por venir el día de hoy a ver este grandioso evento sobre este tema, el cual es bien importante. También le quiero agradecer a Chris Roseborough por aceptar la invitación de discutir este tema, igual que a Joseph Farah por sacar tiempo de su calendario bien ocupado para viajar desde Washington, D.C. A moderar este debate. Primero que todo, les quiero dejar saber que esto no es un tema salvífico, no es un tema de salvación. Esto se trata de si deberíamos o no deberíamos. Dios no nos obliga a hacer nada. Tanto es, no tenemos que hacer nada, pero Él nos anima a que hagamos. Entonces este debate se va a enfocar en el si deberíamos o no, y es bien importante, como vamos a descubrir esta noche. Comenzando, les quiero mostrar y dar un resumen en la historia. Desde la creación hasta el día de hoy, la intención original de Dios, es importante de que entendamos su intención original, y si esa intención original era de que guardáramos el Sabbat, en hebreo el Shabbat.
por toda eternidad. Entonces volvimos a Génesis 2, capítulo 2, donde dice lo siguiente. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. La palabra ahí en hebreo es kadosh, lo cual es el ser santos y separados. Tanto es la misma cosa que Él nos pide que seamos separados y seamos santos. Porque en Él reposó de toda la obra que Él había creado y hecho. Vayamos ahora a Marcos 2:27, vamos a ir por bastante escritura. Solo tengo 20 minutos para dar un mensaje de 4 horas. Pero Marcos 2:27 dice, el Shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Así que el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Entonces aquí está la pregunta. Mucha gente dice que el Shabbat no fue dado sino solo a Israel. Pero como pueden ver, las escrituras dicen lo contrario. Aquí dice, Jesús mismo dice, el Shabbat fue hecho para el hombre. ¿Y cuándo fue hecho? Yo les sugiero que fue hecho durante la creación, mucho antes de que el hombre pecara. La intención de Dios, si el hombre no hubiese pecado, y déjenme les sugiero esto a todos ustedes aquí hoy, si el hombre no hubiese pecado, esto no fuera un debate el día de hoy. Estuviésemos guardando el Shabbat en el séptimo día exactamente como lo creó, exactamente como lo santificó, exactamente como lo ordenó. Y en Génesis 1:14 dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Y lo que les quiero mostrar en las pantallas es que la palabra estaciones no significa primavera, verano, otoño e invierno. Es muy confuso en español. En el hebreo es moedim, lo cual es el Strong's 3259 y esto es lo que significa. Correctamente una cita, es decir, un tiempo fijo o estación, específicamente un festival. En consecuencia, una asamblea, unirse para un propósito definido. Técnicamente la congregación, por extensión lugar de reunión, el tabernáculo. También una señal, como designado de antemano, determinado, señal, tiempo, lugar de, solemne, asamblea, congregación, festejo, solemnidad. ¿Están viendo lo que el Strong's trata de decir? De que Dios en actualidad, desde el principio de la creación, jamás tuvo la idea de que todos los días eran iguales. Él puso el sol, la luna y las estrellas en los cielos con un propósito. El establecer los tiempos y estaciones de sus aniversarios, de cuando se quiere reunir con su pueblo. Entonces, desde el principio, el Shabbat, las fiestas de Dios, las convocaciones santas del Señor, fueron separadas para que nosotros no decidiéramos cuándo. Él es el único creador del universo y Él puso las estrellas en los cielos para que no falláramos a sus citas y a sus estaciones. Tanto así que el Mesías nació bajo una señal. Él dice que en las estrellas está la señal de su segunda venida. Entonces, si la discusión y el debate es de que podemos escoger el día, entonces estamos ignorando por completo el propósito de que Dios creó el sol, la luna y las estrellas para tales citas. El caso también se ha hecho de que el Shabbat no es encontrado en el libro de Génesis y de que los mandamientos solo fueron dados en la montaña Sinaí. Y sí, fueron dados en la montaña Sinaí, ahí fueron escritos. Como a hijos rebeldes que el padre dice, se los voy a escribir, no me hagan bajar. Vemos los mandamientos por todo lado, a lo mejor no detallados, pero vemos a Abel y Caín llevando sacrificios antes de que los mandamientos fueran dados. Vemos en Génesis 26:5 que dice, Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y la palabra hebrea para ley ahí es Torah. Antes de que la Torah fuese dada, había una relación, estaba en el corazón, era obvio que les había dado algo. En Génesis capítulo 7, todos conocemos la historia de Noé, de que llevó 2 por 2. No, señor. Él tomó 2 por 2, pero de los animales impuros. En Génesis capítulo 2, él dice que lleve de los animales limpios 7 parejas. Entonces, claramente antes de Levíticos 11, cuando da las leyes dietéticas en la Torá, Dios ya había entregado estas leyes en el jardín. Por esto es que él ya sabía que era un animal impuro o limpio. Podemos ver en Génesis capítulo 16 que el Shabbat había sido entregado antes de Sinaí. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el capítulo 16, él le dice al pueblo que no salgan a recoger maná en el Shabbat. Él les dice, vaya, recojan el doble, pero más vale descansen al siguiente día. Y esto es mucho antes de Sinaí. Vayamos a Isaías 56:6, donde podemos descubrir que hasta los gentiles son animados a que guarden el Shabbat. Y dice, y a los extranjeros, la palabra ahí es goim, gentiles,
que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Y termina con estas poderosas palabras: sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero para poder entrar a la casa de oración de todos los pueblos hay que guardar el Shabbat. Algunos dicen que el Shabbat no es encontrado en el Nuevo Testamento. Se encuentra en todo lado en el Nuevo Testamento. Tanto es, la pista más clara de que el Shabbat está en todo lado es esta. Si yo le doy 10 mandamientos a mis hijas y ellas solo cumplen 9, y no cumplen uno de ellos, ¿de cuál es el que yo voy a hablar? Del que no están cumpliendo. Entonces yo le sugiero que él no tiene que hablar del Shabbat del séptimo día en detalle porque están en Jerusalén, todos son judíos y todos guardan el Shabbat. Él no lo tiene ni que mencionar porque es conocimiento común. Miren lo que dice en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Y lo siguiente no lo citamos lo suficiente. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y amigos, Apocalipsis 21 nos dice exactamente cuándo van a pasar el nuevo cielo y la nueva tierra. Dice que van a pasar después del milenio, donde no habrá ni más muerte, ni más dolor, ni más lágrimas. Entonces, como todavía tenemos todo eso, no ha pasado ni una jota ni una tilde de la ley. También les sugiero que el Shabbat no es uno de los mandamientos más pequeños. Es uno de los primeros 5 de los mayores. Entonces, si dice que será llamado pequeño por romper de los más pequeños de estos mandamientos, ¿cuánto más por romper uno de los mayores? El Shabbat está incluido dentro de la sombrilla entera de todos los mandamientos de Dios. Pablo dice en Romanos 3:31, ¿anulamos entonces la Torá por medio de la fe en Yeshua? No, a lo contrario, confirmamos la ley. La ley sin duda alguna incluía el Shabbat. Si Pablo se atrevía a decir que confirmaba la ley pero no guardaba el Shabbat, hubiese sido apedrado instantáneamente. Era claramente entendido. Primera de Juan 5:2 dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y déjenme les digo lo que es bien obvio. El Nuevo Testamento no existía porque no había sido escrito todavía. De lo único que pudo haber estado hablando Juan, el más judío de los apóstoles, es del Tanakh, lo que llamamos el Antiguo Testamento, la Torá, los mandamientos de Dios, donde claramente está el cuarto. Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua, Jesús. En la tribulación podemos ver que el pueblo de Dios es definido por dos cosas, no solamente en la fe en Jesús, sino que también compruebas tu amor por Dios, como dice Primera de Juan 5, guardando sus mandamientos. Entonces tenemos una bella y hermosa conexión o una dicotomía que se une para revelar una imagen mucho más hermosa, de comprobar tu verdadero amor por Dios, como lo hacemos el uno con el otro. Imagínense en un matrimonio donde el esposo nunca haga nada por su esposa para comprobar su amor. Si no les parece suficiente en la línea de tiempo, hasta en el millennium tenemos que guardar el Shabbat. Isaías 66 dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal, no solo el judío, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, declara Yahweh. Entonces yo le digo a los que no creen que hay que guardar el Shabbat hoy, que hasta en el millennium, amigos míos, vamos a guardar el Shabbat y es importante. Tanto así que hay castigos establecidos para todo aquel que no lo guarde. ¿Y qué tal lo que dice Zacarías 14:16? Que no solamente estaremos guardando el Shabbat, sino también la fiesta de tabernáculos, y que no caerá lluvia en esos lugares de la tierra que no lo hagan. Entonces, tenemos que el Shabbat fue dado al hombre en el jardín en el séptimo día y fue determinado por eternidad. Al hombre se le olvidó el Shabbat. Estuvo tanto tiempo en Egipto que hasta se le olvidó el nombre de su Dios. Moisés no conocía el nombre de su Dios. Yahweh entonces se reintroduce a sí mismo ante ellos, lo escribe en piedra y les dice que lo recuerden. Jesús guardó el Shabbat, así como todos los cristianos apostólicos. El Shabbat se instituye en el milenio, así como los días festivos. Fue solo después de la destrucción del templo, la afluencia de los gentiles y la 18ª bendición Modín que maldijo a los cristianos en las sinagogas, que los cristianos comenzaron a separarse de las raíces de su fe. Ellos comenzaron a adoptar una mezcla de paganismo y verdades bíblicas en sus iglesias.
De hecho, no fue ni Dios, ni Yeshua, ni los discípulos que cambiaron el Shabbat, mas la idea fue del hombre y su antisemitismo que cambiaron el Shabbat de su raíz bíblica. Mientras el tiempo pasaba, la iglesia primitiva se alejaba más y más y sus líderes se parecían más a los fariseos, cambiando los mandamientos de Dios por tradiciones de hombres, haciendo la cosa que Dios dice que es eterna, atadura, y poniéndole el título de insignificante. Adriano en el 135. Después de la rebelión de Bar Kokhba, hizo ilegal el estudiar la Torá, la circuncisión y el guardar el Shabbat, lo cual puso una gran presión en los cristianos de aquel día, para que se distanciaran de sus hermanos judíos con tal de sobrevivir. Determinando finalmente cuál día ellos querían para el Shabbat, en el 321 DC, el emperador romano Constantino dijo lo siguiente: hacer todos los jueces y gente común de todas ocupaciones, oficios y comercios descansar en el venerable día del sol. Desde ese día en adelante, no había manera de que tú te fueras contra la iglesia, porque la iglesia y el Estado eran uno en aquellos días. Y si lo hacías, te ibas a encontrar a ti mismo descomulgado, y si no, muerto, y miles murieron por guardar el Shabbat. Este tema no fue simplemente un tema en blanco y negro fácilmente arreglado en la cruz. Podemos ver que esto ha continuado siendo un debate a través de los siglos, a través de Martín Lutero y hasta en el día de hoy. La única diferencia con el debate hoy es que ninguno de nosotros va a matar al otro porque está equivocado. Pero en tiempos antiguos, el oeste, espero que no. En el 325 DC, el Papa Silvestre oficialmente llamó el domingo el Día del Señor. Y miren esto, 3 años después, en el 338 DC, Eusebio, el obispo de la corte de Constantino, escribió: todas las cosas que eran el deber de hacerlas el Shabbat, hemos transferido para el Día del Señor, el primer día de la semana, como más apropiadamente pertenece a ese día. Y si analizamos la doctrina del catecismo católico, podremos encontrar lo siguiente. Esto es lo que podemos encontrar para conversos. ¿Cuál es el día del Shabbat? Ellos dicen el sábado es el día del Shabbat. ¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado? La Iglesia Católica responde: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Por qué sustituyó la Iglesia Católica el sábado por el domingo? La Iglesia sustituyó el sábado por el domingo porque Cristo resucitó un domingo y el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles un domingo. Claro que el día de hoy, con la arqueología moderna y documentos históricos, sabemos que no sucedió un domingo. ¿Con qué autoridad sustituyó la Iglesia el sábado por el domingo? Y miren esto, la Iglesia sustituyó el sábado por el domingo por la plenitud de ese poder divino que Jesucristo otorgó en ella. Hay hasta obispos que dicen que aquellos que guardan el Shabbat en el domingo están bajo la autoridad de la Iglesia Católica Romana. Los registros históricos comprueban, señoras y señores, que el Shabbat estaba por todo lado a través de los siglos. Tenemos a Sócrates escolástico en el V siglo declarando lo siguiente: porque aunque casi todas las iglesias alrededor del mundo celebraron los misterios sagrados de la Cena del Señor durante el Shabbat todas las semanas, sin embargo, los cristianos de Alejandría y en Roma, en cuenta de alguna tradición antigua, adoración pagana al sol, han cesado de hacer esto. Otro historiador, confirmando esto, dice: la gente de Constantinopla y en casi todo lugar se reúnen juntos en el Shabbat, como también en el primer día de la semana, la cual costumbre nunca fue observada ni en Roma ni en Alejandría. Amigos, déjenme les hago una pregunta que les debe tocar el corazón esta tarde. ¿Quién terminó reinando el mundo? Roma. Y aquel que reina es el que determina las reglas. El día de hoy mi argumento es el siguiente. Número 1, el Shabbat fue dado al principio de la creación. Y es claro que la intención original de Dios es para todo hombre y por eternidad. Mi contrincante tendrá que comprobar que nunca fue la intención de que el Shabbat se guardara en el jardín o en el milenio y que no fue dado al hombre como una bendición de descanso. Número 2. Los relatos históricos comprueban que el Shabbat bíblico fue cambiado sin autoridad bíblica y este cambio nunca fue dado ni por Dios, ni Yeshua, ni sus discípulos, sino que pasó a través del tiempo mientras los cristianos gentiles se separaban de sus raíces. Había una crisis de identidad entre los cristianos gentiles, mientras eran sacados de las sinagogas. Ellos naturalmente crearon su propia interpretación de las escrituras que los distanciara de sus hermanos judíos. Recuerden que el 99% de todos los citados padres de la iglesia tenían una historia de politeísmo y paganismo, tratando de entender una Biblia judía en una cultura judía en el lenguaje hebreo.
con antisemitismo. Eso fue una fórmula para desastre desde el comienzo. Mi oponente tendrá que comprobar dónde está la profecía en la Biblia que dice que la señal de su pueblo, como Dios lo llama, o uno de los primeros 4 mandamientos tendría que cambiar. Pues Amos 3:7 dice, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelárselo a sus profetas primero. También nos tendrá que explicar si la intención de Cristo era de abolir el Shabbat, la señal y regalo de Dios a su pueblo, y los apóstoles sabían esto y lo enseñaron, porque es que no hay ningún versículo claro en toda la Biblia declarando este cambio y el por qué. Señoras y señores, ¿dónde está el debate? Este sería el cambio más grande y drástico en toda la profecía bíblica y no hay ni un solo diálogo sobre el tema, ni adentro ni afuera de las escrituras bíblicas. ¿Dónde está el debate? Porque es que no hay un alboroto entre los judíos. Mataron a 11 de los 12 discípulos, amigos míos, y no hubo ni una sola acusación sobre ellos de guardar el Shabbat o no guardar el Shabbat. Si ellos hubiesen enseñado a sus conversos de que rompieran el Shabbat o que todos los días eran iguales, los hubiesen llevado directo al Sanedrín según ley oral y tradición judía y los hubiesen apedrado y matado al instante. Trataron lo mismo con Pablo, si recuerdan. ¿Y qué dijo él? Él dice, ellos me acusan de enseñar en contra de la ley de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Fue aconsejado por el nazi Santiago de hacer un voto nazareo. Y él lo hace para comprobar que no está enseñando en contra de la ley de Dios, lo cual incluye el Shabbat. Por último, mi oponente tendrá que comprobar cómo es que algo que es llamado atadura en la cristiandad ha sido de tanta bendición para miles de cristianos en todo lugar. Si guardar el Shabbat en el día que la Biblia dice es atadura, ¿cómo es que tanta gente está siendo sanada, matrimonios y familias están siendo restauradas y todos dicen que es por causa de empezar a guardar el Shabbat? ¿Será que de pronto es verdad lo que Dios dijo en la montaña Sinaí? Cuando dijo, pongo delante de ustedes bendiciones y maldiciones, bendiciones, si guardan mis mandamientos. ¿Será que Dios trataba de ponernos en atadura, amigos míos, en el jardín? Dios nos dijo que no comiéramos del árbol del bien y del mal. Pero la serpiente vino y nos murmuró en el oído. Dios no quiso decir lo que dijo. Él sabe que si comes de ella serás más como Él. Tus ojos serán abiertos y lo podrás adorar mucho mejor. Yo les sugiero a ustedes el día de hoy que esta misma estrategia es la que ha usado con el Shabbat. Él no quiso decir lo que dijo. Abre tus ojos y mira que el domingo es un día mucho mejor para celebrar el Shabbat. Igual a Dios ni siquiera le importa cuál día tú escojas. No importa. Yo creo que el enemigo le ha robado gigantescas bendiciones al pueblo de Dios, porque continuamos cayendo en estas trampas engañosas. Yo creo que la carga cae sobre mi oponente para comprobar que Dios no quiso decir lo que dijo. Y para que nos explique a todos cómo es que lo que Dios llama una bendición ahora se ha convertido en atadura y maldición. Amigos, desde el comienzo de este debate, que comenzó ciertamente cuando los gentiles de la 18ª bendición, donde el pueblo judío y los gentiles se reunían juntos en el Shabbat, como nos muestra la historia, pero eventualmente los cristianos crecieron tanto que se volvieron insoportables para los judíos, y mientras los judíos decían las 17 bendiciones, agregaron una. Y en esa 18ª bendición había una maldición para los cristianos. Los cristianos no la querían leer, por lo cual eran acusados de herejía, eran echados de las sinagogas y ahí comenzó el antisemitismo en la iglesia. Amigos míos, hemos llegado al mismo lugar donde hemos caído en las mismas tácticas del enemigo y yo sugiero que volvamos al principio, hacia la restauración de todas las cosas y nos aferremos fuertemente a las bendiciones que ni siquiera sabíamos que nos faltaban. Gracias. Y ahora, Chris Roseborough presentará su declaración de apertura de 20 minutos. Primero que todo, le quiero agradecer a Passion for Truth por invitarme a este debate. Y le quiero agradecer a Jim Staley por presentarnos con un rápido resumen de su posición teológica basada en este tema. Mis observaciones estarán dirigidas a esta conclusión. Bueno, ¿cómo respondemos esta pregunta? ¿Deberíamos guardar el Shabbat o no como cristianos? Bueno, esta pregunta no puede ser respuesta solamente mirando los pasajes bíblicos que hacen referencia al Shabbat. El mandamiento de recordar el día de reposo y santificarlo no se sostiene solo, más es parte de una red inseparable de mandamientos entregados por Yahweh, comúnmente llamados como la Torá o el pacto mosaico.
Por lo tanto, esta pregunta no puede ser respuesta estudiando lo que la Escritura enseña solamente, especialmente en referencia a los cristianos que están bajo un pacto diferente al pacto mosaico. ¿Ok? Entonces mi metodología esta tarde hará esto. Yo demostraré que los sabatarianos, especialmente en el movimiento de raíces hebreas y los adventistas del séptimo día, y yo entiendo que Jim Staley no está en las raíces hebreas, aunque sostiene una posición muy similar, pues no entienden correctamente la relación entre los cristianos y el pacto mosaico, y esto es en parte por una hermenéutica equivocada, y explicaré eso más tarde. En dos versículos claves, Éxodo 31, versículo 16, y Mateo 5, del 16 al 18, de los cuales Jim acabó de hacer referencia. Después que entendamos esos pasajes correctamente, podremos entender lo que el resto del Nuevo Testamento dice en referencia a la función de la Torá y nuestra relación con ella como cristianos. Y finalmente demostraré que los padres de la iglesia primitiva entendían correctamente esta relación, y este hecho nos proveerá con la explicación de por qué ellos adoraban en el día del Señor, el domingo, en vez del Shabbat. Ahora, antes de comenzar, una palabra en hermenéutica. Yo sé que es una palabra elegante en teología, y si usted es un estudiante en seminario, le aconsejo que use esa palabra, te conseguirá una cita con una chica. Lo traté una vez, ahora estoy casado. ¿Ok? Pero básicamente, hermenéutica es el estudio y disciplina de interpretación bíblica. Y una de las claves de hermenéutica es el poder entender correcta referencia. Me van a escuchar usar ese término varias veces hoy. Y básicamente explicar la importancia de una correcta referencia. En la actualidad de ese texto, ¿a qué se refiere? Si usted malinterpreta una referencia, se puede meter en muchos problemas. Entonces les quiero contar una historia del señor y la señora Snodgrass. Ahora, la señora Snodgrass es una persona que es muy parecida a nosotros. Ella detesta estar atrancada en tráfico. Y por los últimos meses, ella ha pasado sus días soñando con ser la dueña de un carro rojo deportivo. Ella hasta recientemente ha sido vista en los concesionarios de carros probando carros deportivos de todo modelo y soñando con el día que va a poder zigzaguear sin problema a través del tráfico. Ustedes saben, ir a través del tráfico y todas esas cosas en su nueva máquina roja con mucho poder. Ahora, sabiendo que su cumpleaños estaba por llegar, ella le empezó a dejar pistas de lo que quería para su cumpleaños al señor Snodgrass. Y cuando él finalmente le preguntó qué quería para su cumpleaños, ella no quería ser tan directa. Entonces ella le dijo: cariño, yo he estado soñando con tener algo que pueda ir de 0 a 200 en menos de 4 segundos. Ahora el cumpleaños de la señora Snodgrass llegó y ella estaba tan llena de emoción, así como un niño siente cuando llega el día de la Navidad. Aunque ustedes no celebran eso aquí por lo que entiendo. Pero cuando la señora Snodgrass abrió su regalo, en vez de encontrar las llaves para un nuevo carro rojo deportivo, encontró una bácula de baño. Servicio funeral para el señor Snodgrass va a ser este martes por la tarde. Bueno, el punto de esta historia es demostrar la importancia de entender referencia. Aunque una bácula de baño sí puede ir de 0 a 200 en menos de 4 segundos, esa no era la referencia de la cual la señora Snodgrass estaba hablando cuando ella le dijo al señor Snodgrass lo que quería para su cumpleaños. Entonces, el apropiadamente entender una referencia no solo te puede salvar la vida, como al señor Snodgrass, también te puede ayudar a entender la palabra de Dios apropiadamente. Entonces, vayamos a Éxodo capítulo 31, versículo 16, y noten que yo no tengo pantallas, entonces me pueden seguir, por favor. Los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones, como pacto perpetuo. Ahora, yo debería poner un eco en eso. Perpetuo, etuo. Ahora, mirando esto rápidamente, parece muy claro y sencillo, de que deberíamos guardar el Shabbat por toda la eternidad. Tanto así, ¿no es eso lo que la palabra pacto perpetuo significa? En la actualidad, no. Cuando le prestas atención a la referencia del texto, descubrirás que no está diciendo que el Shabbat debe de ser observado por eternidad. Ahora, para demostrar por qué este es el caso, vamos a mirar a otras referencias en el libro de Éxodo que usan este mismo lenguaje. Éxodo capítulo 21, versículos del 2 al 6 dicen lo siguiente: si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer y ella le da luz a hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Pero si su siervo insiste diciendo: amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre, entonces su amo lo traerá a Dios, y él lo traerá a la puerta o al quicial,
y su amo le rodará la oreja con una lesna, y él le servirá para siempre. Para siempre, siempre, siempre. Pregunta, ¿está en la actualidad Yahweh diciendo que alguien va a ser el esclavo de otra persona por eternidad? Bueno, antes de responder eso, vayamos a otro pasaje, Éxodo capítulo 27, versículos del 20 al 21, y dicen esto. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. En la tienda de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos la mantendrán delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. Será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los hijos de Israel. Bueno, ¿dónde está esa lámpara hoy? No existe. La palabra de Dios dice que es un estatuto perpetuo. ¿Se está contradiciendo la palabra de Dios? ¿Cómo puede ser esto un estatuto para siempre cuando no hay manera de observar ese estatuto? Bueno, la respuesta es simple. La palabra en juego en esos tres textos es la palabra hebrea olam. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si la referencia en Éxodo 31:16, nuestro texto original, es eternidad o otra cosa. Ahora, cuando haces el estudio etimológico, encontrarás que la palabra olam no siempre significa eternidad, mas varias veces solo se refiere a una duración de tiempo. Como H.M. Rico escribió correctamente en su libro, Del sábado al día del Señor, él escribió lo siguiente. Para siempre, hablando de cosas espirituales y destinos futuros, etc., significa sin fin. También se usa cuando se habla de leyes para indicar que todavía están siendo enforzadas y se mantienen permanentes. En tal caso, indica que la ley es incambiable e inmutable mientras el sistema del cual es parte dure. Como el erudito del Antiguo Testamento Harold Dressler notó, el Shabbat no es una ordenanza universal para toda humanidad, más bien es visto como una institución específica para Israel como señal del pacto que debía durar solo lo que durara ese pacto, no para siempre. Próximo pasaje, Mateo 5 del 17 al 18. No penséis que he venido a abolir la ley, Jesús está hablando aquí, o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Ahora, sabatarianos de toda clase leen mal este texto y piensan que la referencia que dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, significa que la ley mosaica va a estar en efecto hasta que pasen el cielo y la tierra, o hasta el milenio. Esto es un mal entender del texto, que puede ser muy fácilmente arreglado leyendo los comentarios de los eruditos y también implementando principios hermenéuticos, específicamente aquel principio que dice que escritura interpreta escritura y que los pasajes claros siempre gobiernan pasajes no muy claros y nunca del lado contrario. Ahora, si este pasaje está diciendo que la ley mosaica está en efecto hasta que el cielo y la tierra pasen, entonces la Biblia se está contradiciendo y aquí está por qué. Hebreos 10 dice esto. La ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Hebreos 10:9 dice esto. Él quita lo primero, el pacto, para establecer lo segundo. Noten que él dice que lo quita. Hebreos 7, del 11 al 12. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues por ahí recibió la ley el pueblo, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Romanos 10:4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia para todo aquel que cree. Gálatas 3:19. ¿Para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. En Gálatas 3, del 23 al 26. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. La ley ha sido nuestro guardián para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guardián. O sea que ya no estamos bajo la ley. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Romanos 6:14. Pues el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Todos estos claros pasajes de que los cristianos no están bajo la ley, y el libro de Hebreos lo hace bastante claro, de que la ley solo era sombra de cosas buenas por venir, en vez de la verdadera forma de estas realidades. Por lo tanto, la referencia
de la frase hasta que pasen el cielo y la tierra no es la idea de que la ley estará en efecto hasta el final del mundo. Tanto es, si usted hace su tarea, descubrirá que eruditos como R.T. France, John P. Mayer y Robert J. Banks, todos notaron que la frase hasta que el cielo y la tierra pasen es una declaración idiomática. Es similar a nuestra frase hasta que el infierno se congele. El significado de este modismo es eso nunca va a suceder. Y cuando entiendas este hecho, podrás entender correctamente a la referencia que esta escritura está apuntando. No está diciendo que la ley estará en efecto hasta el final del mundo, sino que nada de ella desaparecerá hasta que se cumpla. Tanto es, la palabra griega en esta oración tiene dos cláusulas en la palabra hasta y la segunda gobierna todo lo demás, hasta que todo se cumpla. O como Riggle declara, y cito, esa era la idea, no la cantidad de tiempo que la ley debería durar, sino la certeza de que no fallaría en cumplirse. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo. Él cumplió la ley como dijo que lo iba a hacer. Por esto es que ya no estamos bajo la ley, y eso incluye sus requerimientos de tener que guardar el Shabbat. Hebreos capítulo 8, del 6 al 7 dice esto. Pero ahora él, hablando de Jesús, ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero. El pacto mosaico, según Hechos 8, es anticuado según Cristo. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15 declaran: porque Él mismo es nuestra paz, quien hizo de ambos pueblos uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Efesios capítulo 2 del 14 al 15 lo hacen bastante claro. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas han sido abolidos. Los cristianos no están obligados a guardar el pacto mosaico. Bajo el nuevo pacto, los cristianos no están obligados a celebrar el Pesach, circuncidar a sus hijos, mantener una dieta kosher, aparecer delante de Yahweh 3 veces al año en la tierra de Jerusalén, lo cual la Torah específicamente dice que tienes que hacer, celebrar lunas nuevas o shabbats, esos son solo sombras de cosas por venir. Mas ahora que Cristo ha venido, las sombras han regresado a su lugar apropiado. Walter Martin cuenta una genial historia sobre un hombre que se iba en viajes de negocios. Y él se había ido en un viaje particularmente largo esta vez. Y cuando él se fue, su esposa decía: te extraño tanto, no veo la hora que llegues a casa. Y entonces era un día hermoso y soleado y el avión llegó y era uno de esos aviones que tienen que traer las escaleras para que la gente se pueda bajar del avión. E inmediatamente que su esposa lo vio bajarse del avión, ella corrió a darle un abrazo, pero al ella ver su sombra, ella se tira en el suelo y empieza a besar la sombra. Eso es ridículo, ¿no es verdad? Por supuesto que sí. Igual la ley, según el Nuevo Testamento, es sombra. Jesús es la sustancia. Colosenses 2, del 16 al 17. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Noten que en Colosenses capítulo 2, Pablo específicamente dice que no deje que nadie los juzgue por no guardar el Shabbat, porque eso son solo sombras. Cristo es la sustancia, ¿verdad? Tengo que cuidar mi tiempo. Ahora, déjeme hacer una rápida encuesta. Y en mi tiempo de refutación voy a pasar un poco de tiempo demostrándoles con las escrituras de los padres de la iglesia, que fueron los cristianos, bien temprano, como a principios del segundo siglo, los que ya estaban celebrando el Día del Señor el domingo, no Shabbat. La idea de que fue Constantino el que comenzó todo esto, suena bien si usted cree en todo eso de teorías de conspiración, pero no se sostiene si usted lee las escrituras de los padres de la iglesia. Pero primero veamos qué dice la escritura con referencia al octavo día. El octavo día fue el día en que Jesús resucitó. Es el comienzo de una nueva creación. Jesús es primeros frutos de esa creación. Su resurrección marca el comienzo de algo completamente y radicalmente nuevo. Y entonces podemos leer en Lucas 24
que en el octavo día, levantándose a la misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos que decían: en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Ahora, esto fue en el primer día de la semana, cuando Cristo resucitó. En el capítulo 20 de Juan podemos ver que en el primer día de la semana, al atardecer, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Recuerden que Tomás no llegó a esa cita. Y luego, la semana siguiente, en el domingo, el primer día de la semana, dice que sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz con vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. ¿Sí ven? Los discípulos tenían el hábito de reunirse en el primer día. ¿Y quién se les apareció en el primer día? Jesús mismo. ¿Quién más se apareció en el primer día? Nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Levítico 23 dice lo siguiente: contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que trajiste la gavilla de la ofrenda mecida. Contaréis 7 semanas completas, contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo, entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Señor. Y esto se refiere a la fiesta de Pentecostés. Entonces, aprendemos en Hechos capítulo 2 que al día siguiente del día de reposo, en el primer día de la semana, llegó el Espíritu Santo. ¿Y qué era lo que estaban haciendo los apóstoles? Se estaban reuniendo. Hechos capítulo 20 versículo 7 dice esto, y esto es Pablo hablando. Disculpen, están hablando de su viaje a Troas con Pablo, y dice: en el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo se reunía la iglesia según Hechos 20 versículo 7? En el primer día de la semana. Primera de Corintios 16 del 1 al 2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruía a las iglesias de Galacia: que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Apocalipsis 1:10. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. ¿Qué es lo que leemos una y otra vez que la iglesia estaba haciendo? Se estaba reuniendo para conmemorar la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y no hay ni un solo mandamiento en el Nuevo Testamento que haga referencia a guardar el Shabbat. Y la razón por eso es que los pasajes claros lo hacen bien claro que la Torá y sus ordenanzas y mandamientos y lunas nuevas y Shabbats están cancelados. El viejo pacto ha pasado y era solo sombra de lo que ha de venir, y lo que ha venido es la sustancia, y la sustancia es Cristo. Entonces, como he demostrado, los sabatarianos, incluyendo a esos en las raíces hebreas, no leen bien Éxodo 31, versículo 16, ni Mateo 5, del 16 al 18. Y ahora que entendemos eso, entendemos los pasajes que hablan de que estamos en un nuevo pacto, y de que ahora ya no estamos bajo la Torá, con sus ordenanzas y celebraciones y lunas nuevas y Shabbats. Ahora, cuando regrese, voy a pasar un poco de tiempo en los padres de la iglesia para demostrar que no fue en el cuarto siglo cuando las cosas cambiaron, fue en el primer siglo. Y ya, los padres de la iglesia para el segundo siglo estaban observando el día del Señor en el primer día y no en el Shabbat. Ahora nos moveremos al periodo de refutación con Jim Staley, comenzando con sus 10 minutos de refutación. Puedo ver claramente que la estrategia de Chris es el enredarme haciéndome que lo persiga por todas esas escrituras. Es una muy buena estrategia, no sé ni por dónde comenzar. Voy a conceder para comenzar que los primeros cristianos sí se estaban reuniendo en el primer día de la semana. Sabemos cómo sucedió y conocemos la evolución de cómo pasó. Pero solo porque dice que se reunían en el primer día, amigos, también dice que se reunían todos los días. Ellos se estaban reuniendo cada vez que podían. Se estaban reuniendo para recordar las cenas del Señor y para congregarse y recordar al Mesías, pero solo por eso no significa que estaban anulando un mandamiento. Es básicamente lo mismo y por el derecho, déjeme yo digo esto, si mi oponente tiene la razón y la ley ha sido abolida y mi oponente quiere hacer el tema sobre eso, lo cual es una parte lógica a la cual ir, digamos que yo lo entiendo, pero el error que le está cometiendo es que los 10 mandamientos son parte de la ley de Dios, donde el Shabbat es el cuarto mandamiento.
Entonces, si mi oponente tiene la razón y la ley de Dios está completamente anulada y abolida, entonces podemos cometer adulterio, podemos matar, podemos hacer todo lo que queramos porque no hay ley. Tanto es, quiero apuntar a mi oponente a 1 de Juan 3:4, donde dice que la definición del pecado es esto: pecado es la transgresión de la ley de Dios. Entonces, si Chris tiene la razón y la ley de Dios está abolida y no tenemos ninguna otra definición de lo que pecado es en toda la Biblia, entonces tenemos una pesadilla teológica en nuestras manos. La organización baptista en los últimos 50 años se ha gastado más de $2 billones hablándole a la gente de Jesús, lo cual es algo increíble que yo apoyo al 100%. Pero entonces, ¿para qué le estamos hablando a la gente de Jesús si en verdad la ley de Dios está completamente abolida y completamente anulada? Si la ley de Dios está abolida y no hay definición de pecado, no hay razón de decirles que necesitan a Jesús. ¿Cómo para qué? ¿Por haber quebrado algo lo cual no existe? Yo les sugiero que hemos estado leyendo las escrituras incorrectamente, no hemos entendido bien la definición de pecado en el primer siglo y las expresiones idiomáticas y la ley oral y todas esas cosas. Y yo creo que esta es la razón del por qué. Cuando Pablo dice bajo la ley, la frase bajo la ley, eso no es una palabra en español que significa que no estamos bajo la ley de Dios, que no la tenemos que guardar. Era lo mismo que en el español de hoy, era una expresión legal que significa lo mismo que significa el día de hoy. La constitución de este país no está abolida, amigos míos. Si tú el día de hoy estás bajo la ley, la rompiste, hiciste algo. Estás bajo la penalidad de la ley. Lo que Pablo dice es una expresión idiomática hebrea del primer siglo que dice que tú no estás bajo la penalidad de la ley. Dios no vino a remover lo que él llama su palabra, lo cual terminó haciéndose carne. Él vino a remover la penalidad. Por eso es que dice en Colosenses capítulo 2 que lo que fue clavado en la cruz fueron los decretos contra nosotros, no la ley de Dios, amigos míos, porque si no tenemos a Pablo bien esquizofrénico diciendo que él confirma la ley de Dios, la cual mi oponente dice que está clavada en la cruz. Lo que fue clavado en la cruz en el primer siglo era que habían ordenanzas, y el arameo lo hace bastante claro porque dice que habían deudas y decretos escritos contra nosotros por nuestros pecados. Significa que en el día del juicio vas a ser responsable por 2 libros, el libro de la vida y el libro de las obras. Entonces, si tu nombre no es encontrado en el libro de la vida, todo lo que tú has hecho está escrito en un libro, con documentos, decretos que están escritos en tu contra. Si te dan una multa por velocidad, y yo quiero venir a donde ti y yo te quiero hacer libre de todo eso, ¿voy yo a la Corte Suprema de los Estados Unidos y les digo que anulen todas las leyes y decretos de este país? ¿O será que mejor pago tu multa y remuevo los decretos que estaban en contra tuya? Entonces comencemos, hay tanto lugar a donde ir. El primer día de la semana, 1 de Corintios 16, versículos 1 y 2. Primero que todo, no dice que se reunieron en el primer día de la semana en este versículo, dice que apartaran una ofrenda para el primer día de la semana, primer de semana. Y por el derecho hay discusión que el primer de semana en hebreo puede en la actualidad significar el primero de los Shabbats. Ahora, yo no me suscribo a eso, yo creo que significaba primer de Shabbats, que era como contaban en el primer siglo. El primer día hasta el Shabbat, el segundo día hasta el Shabbat, porque todo era sobre el Shabbat. Entonces, por el mero hecho de que usaron la frase griega mía sabatón, comprueba el hecho de que estaban contando y de que el sistema de contar en el primer siglo giraba alrededor del Shabbat, porque no dice que era domingo. Ni siquiera dice el primer día de la semana, dice primer de Shabbat. Y todo comentarista histórico que conoce el lenguaje en su contexto sabe que así era que contaban, primero de Shabbat, segundo de Shabbat. Entonces se reunieron en primer de Shabbat, pero no dice que se reunieron en este versículo, solo dice que apartaron una ofrenda. Y lo que es bien interesante para mí es la frase griega aquí donde dice cada uno de vosotros aparte y guarde. Todo comentarista y teólogo que pude encontrar dice esto, que cada uno lo aparte en su hogar. No existía el llevarlo a la iglesia no existía en el primer siglo, señoras y señores, eran las sinagogas y las sinagogas estaban cerradas. Los domingos, eran los romanos los que guardaban su sabbat del domingo durante el venerable día del sol. Él también mencionó Romanos 14, versículos 4 y 5. Vamos a leerlo en su contexto completo.
Dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Estamos supuestos a creer que en Shabbat, de que ni siquiera hay un debate en el primer siglo de cuándo es el séptimo día, pero estamos supuestos a creer que hay un debate, un fuerte debate en el primer siglo de cuándo se debe de guardar el Shabbat. Si leemos este contexto cuidadosamente y entendemos la cultura, podemos entender que el debate era sobre ayunar. Este debate era porque se ayunaba 2 veces a la semana, los fariseos lo hacían en un día y los saduceos lo hacían en otro día. Esto era un gigantesco debate sobre qué grupo tenía la razón y el contexto nos lo deja saber. El versículo 1 dice, aceptad al que es débil en la fe, pero no juzgar sus opiniones. Uno tiene fe que puede comer de todo. Y brincándonos hasta el versículo 6 dice, el que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene, y da gracias a Dios. Como pueden ver, el contexto entero es sobre comida, pero estamos supuestos a creer, por comentaristas, que esto es sobre el Shabbat. Esto no es sobre el Shabbat, esto es sobre comida. Me estoy quedando corto de tiempo, entonces déjenme regresar a todo lo que él mencionó. Pentecostés no fue en domingo, amigos míos. Los récords históricos nos dicen lo contrario. Y podemos ir a esto, los escritos de Josefus, un historiador judío del primer siglo, que dice, pero al siguiente día de pan sin levadura, lo cual es el 16º día del mes. Entonces tienes que conocer las fiestas del primer siglo. El 14 era la cena de la Pascua y el 15 era el día siguiente. ¿Ok? El 15 era el día de pan sin levadura, lo cual era un Shabbat alto en el calendario hebreo. El 16 era el día que ellos comenzaban a contar para la fiesta de Shavuot, o en griego Pentecostés. Si cuentas desde el 16 los 50 días, no cae en domingo, cae en cualquier día. Es solo la iglesia cristiana, mayormente, y algunas sectas mesiánicas las que creen que Shavuot o Pentecostés es en domingo. Hasta en las versiones en arameo de los Targum Onkelos, en Levíticos 23:15, las mismas escrituras que se usan para saber cuándo sucede, dicen, contando después del día festivo, desde que trajiste el Omer de las 7 semanas, después del día festivo, ¿desde cuál? No en el Shabbat, sino después del Shabbat alto. El error que cometen los cristianos por no entender la cultura de los hebreos es que creen que es el Shabbat semanal, no entendiendo que el primer día de pan sin levadura es un Shabbat alto. Efesios 2:14, esta es una buena, mucha gente malentiende este versículo. Entonces voy a ir a través de este versículo bien rápido por falta de tiempo, pero todos los versículos a los cuales mi oponente ha hecho referencia, cada uno de ellos están siendo malentendidos y tengo varias enseñanzas que hablan sobre el tema. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ya hicimos esto bastante claro. Él no se está deshaciendo de la ley de Dios porque si no tenemos esquizofrenia en el Nuevo Testamento. Porque todos los discípulos se mantienen diciendo guarden la ley de Dios, guarden la ley. Y los quiero dejar con esto. En Romanos capítulo 8 dice lo siguiente. Dice esto. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer ya que era débil a causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en el Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Y dice que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley. Gracias. Chris Roseborough hará su refutación de 10 minutos. Ahora, quiero pedirles que consideren algo aquí. ¿Cuál historia tiene más poder explicativo? Lo que estoy a punto de leerles viene directo de los padres de la iglesia, mucho antes de Constantino, mucho antes que los obispos de Roma se convirtieran en los únicos papas en el catolicismo, y hágase esta pregunta. ¿Cuál explicación tiene más poder explicativo? Lo que les voy a leer
les va a mostrar a ustedes básicamente que los primeros cristianos no guardaban el Shabbat. Tanto es, se aseguran de demostrar que no lo hacían. Ahora, ¿es la razón de que no lo hacían? Porque ellos entendían, como le mostré a ustedes en los textos, de que el pacto mosaico, lo cual es sombra de lo que ha de venir, como dice en el libro de los Hebreos, pues la ley de Moisés ha sido cancelada y sus obligaciones han sido canceladas. Y por el derecho voy a llegar al tema si podemos cometer adulterio. Por supuesto que no. ¿Ok? Explicaré eso en mi próxima refutación. Pero hágase esta pregunta. ¿Cuál tiene más poder explicativo? ¿Porque ellos entendían que ya no estaban bajo el pacto mosaico? ¿O porque había alguna clase de conspiración? ¿O malentendimiento del texto? Y les voy a leer esto. Escrito en el primer siglo. Y por el derecho se lee como un comentario en el Evangelio de Mateo. Aquí está lo que dice. Pero en cada día del Señor congréguense juntos y quiebren pan, dando acción de gracia, confesando vuestros pecados para que vuestro sacrificio sea aceptable. La epístola de Barnabás. Barnabás no era un griego y dice lo siguiente: nosotros guardamos el octavo día, y esto es a finales del primer siglo, nosotros guardamos el octavo día, lo cual es el domingo, con alegría, y también el día en que Jesús se levantó otra vez de entre los muertos. Y esto más de la epístola de Barnabás. Tanto así que Dios le dice a los judíos: vuestras lunas nuevas y shabbats no puedo soportar. ¿Pueden ver cómo él dice que el día de reposo presente no es aceptable para él? Mas él dice: en el sabbat del cual yo he hecho, en el cual yo he descansado, de todas las cosas yo haré en el comienzo del octavo día, lo cual es el comienzo de un nuevo mundo. Por lo tanto, los cristianos guardamos el octavo día. Con gozo, en el mismo día que Jesús se levantó de entre los muertos, apareció y ascendió hacia el cielo. Y esta es la epístola de Barnabás. Justino Mártir, si usted no ha leído el diálogo con Trifón el judío, altamente lo animo a que saque el tiempo para hacerlo. Son los fascinantes hechos de a principios del segundo siglo, y Justino Mártir literalmente vivió y se convirtió a la cristiandad. A principios del segundo siglo, él era un filósofo y explicó todo esto. Y entonces, en este diálogo que él tiene con un judío, él no está hablando como aquel que practica el antisemitismo. Él es muy cordial y muy educado con el judío que está hablando. Él hasta le explica las diferencias. Tanto es, leyendo este diálogo, el judío inmediatamente dice: ustedes cristianos son como medio rebeldes, porque no guardan el Shabbat, porque no hacen esto, porque no hacen aquello, porque no se circuncidan, todo eso. Y entonces Justino, el cual fue un mártir por su fe, en este diálogo dice esto: él le habló a los gentiles, específicamente a nosotros, que en todo lugar ofrecemos sacrificio a él, Jesús, el pan de la Eucaristía y la copa de la Eucaristía, afirmando de que nosotros glorificamos su nombre y ustedes lo profanan. El mandamiento de la circuncisión, lo cual era obligatorio hacerlo en el octavo día, solo era una sombra de la verdadera circuncisión, de la cual estamos circuncidados en contra del engaño y la iniquidad, a través de él que se levantó de entre los muertos el día después del Sabbat, hablando de nuestro Señor Jesús el Cristo. Pues el día después del Sabbat se mantiene como el primer día de todos los días. Es llamado sin embargo el octavo según el número de días en el ciclo, pero se mantiene el primero. Justino Mártir también dice lo siguiente: aquellos que persiguen o continúan persiguiendo a Cristo se deben arrepentir o no heredarán nada en la santa montaña. Mas los gentiles que han creído en él se han arrepentido de sus pecados que han cometido, y ellos recibirán la herencia junto con los patriarcas y los profetas. Al igual que los hombres justos descendencia de Jacob, que nunca han guardado el Shabbat, se han circuncidado o guardado las fiestas. Ciertamente, ellos recibirán la santa herencia de Dios. Como pueden ver aquí, Justino Mártir, uno de los primeros cristianos, 60 años después de la muerte del apóstol Juan, está básicamente diciendo que aquellos que no guardan el Shabbat, no se circuncidan y no guardan las fiestas, ciertamente van a recibir la herencia. ¿Por qué? Porque todas esas cosas eran solo sombra. Justino también dice esto: si nosotros no aceptamos esto, es muy fácil que caigamos en tontas opiniones. Y si no fuese el mismo Dios que existió en los tiempos de Enoch y todos los demás, los cuales no fueron circuncidados en la carne o guardaron Shabbats o ninguno de esos ritos, solo Moisés se apegó a tales cosas. Y déjenme, yo les explico eso. Bien, rapidito. Justino apunta el hecho de que Adán no guardó el Shabbat, Abraham no guardó el Shabbat, Jacob no guardó el Shabbat. El Shabbat no fue creado hasta 2500 años después que los humanos fueron creados. Él está haciendo nota de que los patriarcas no guardaban el Shabbat, que fue Moisés el que enlistó a los hijos de Israel a que lo hicieran. Y dice esto: si no había necesidad de circuncisión antes de Abraham, y de fiestas, y de Shabbats, y de sacrificios antes de Moisés,
pues ahora menos hay necesidad de tales cosas. Pues ahora, gracias a la voluntad de Dios, Jesús el Cristo ha nacido sin pecado de una virgen de la semilla de Abraham. Justino también dice lo siguiente: en el día llamado Shabbat, toda la gente que vive en la ciudad y en el campo se reúnen en un mismo lugar con los escritos de los apóstoles. En el día llamado domingo, puse la palabra Shabbat. En el día llamado domingo, todos los que viven en la ciudad y en el campo se reúnen y leen los escritos de los apóstoles y de los profetas, mientras el tiempo lo permita. Y cuando el lector haya terminado, el presidente verbalmente instruye y exhorta a la invitación de estas buenas cosas. Luego todos nos levantamos juntos y oramos, y después que hayamos terminado de orar, el vino, el pan y el agua se sacan, y el presidente ofrece oraciones, eso sería su pastor, y acción de gracias según su habilidad, y todos se levantan y dicen amén. Y hay una distribución y una participación a todos de aquello lo cual se ha dado gracias. Y aquellos los cuales están absentes, una porción es enviada por los diáconos. Y aquellos cuales tienen la voluntad de hacer y les sale del corazón el dar algo, todo lo que colecten se le ha de depositar al presidente, el cual alimenta a los huérfanos y a las viudas en sus enfermedades o algunas otras cosas, a todo el que esté en necesidad y cadenas, al extranjero que vive entre nosotros. En una palabra, él sostiene a todo el que esté en necesidad. Y en el domingo es el día en que todos guardamos nuestra santa convocación, porque es el primer día en que Dios trajo un cambio a la oscuridad y también creó el mundo y resucitó a Jesús el Cristo de entre los muertos en el mismo día. Pues Él fue crucificado en el día antes del sábado y en el día después del sábado, lo cual es el día domingo, y habiéndosele aparecido a sus discípulos y apóstoles y enseñándoles estas cosas, las cuales les hemos enseñado a ustedes para su consideración. Pueden ver, al principio del segundo siglo, Justino Mártir saca el tiempo para enseñarnos lo que suena exactamente como un servicio dominical, y hace el punto de que los primeros cristianos se reunían en el primer día de la semana para adorar, tomar la cena del Señor, tomar diezmos y ofrendas, aunque en verdad no era un diezmo, sino tomar más bien una ofrenda para los huérfanos y viudas, y el escuchar la palabra de Dios. Esto era lo que hacían, suena exactamente como un servicio dominical. Y esto fue mucho antes de que Constantino caminara la tierra, mucho antes de que su abuelo y su abuela se conocieran. En el año 200, Tertuliano, un gran apologista, dice esto: nosotros damos solemnidad el día después del sábado, a diferencia de los que lo hacen en ese día. Tertuliano también dice: apropiadamente podemos ver que aboliendo la circuncisión en la carne y las viejas leyes e instrucciones, habiendo sido consumadas en un tiempo específico, de la misma manera la observación del Shabbat demuestra ser algo temporario. Escrito en el 200 DC. Entonces, hágase la pregunta. Yo puedo citar más. Yo puedo citar a Ignacio, puedo citar a Policarpo, a todos los padres de la iglesia primitiva que hacen claro lo que está sucediendo. Porque bien temprano la iglesia cristiana, todos los padres de la iglesia primitiva sabían que el Shabbat había sido abolido, que ya no estaban bajo el pacto mosaico y que ahora el día de adoración es el día en que Jesús Cristo se levantó de entre los muertos. Y que Él, siendo los primeros frutos de una nueva creación, conmemoren esa nueva creación en el octavo día, no en el Shabbat del séptimo día, lo cual es sombra. La realidad está en Cristo. ¿Será que ellos hicieron eso porque entendían las escrituras que les cité a ustedes? ¿De que ya no estamos bajo la ley mosaica? ¿O será que ellos eran antisemitas? Personas que no entendían las raíces hebreas de la cristiandad y malentendían las escrituras y eran parte de alguna conspiración. Yo les sugiero a ustedes que la clara explicación de estas citas es de que ellos entendían lo que la escritura dice, que ya no estamos bajo el pacto mosaico, estamos ahora bajo un nuevo pacto. Jim Staley ahora hará su refutación de 7 minutos. Mi oponente hizo la pregunta: ¿son estos hombres del primer y segundo siglo? ¿Son estos supuestos padres de la iglesia antisemitas? Vamos a averiguar. Justino Mártir, el cual él citó varias veces para comprobar que los servicios de la iglesia se hicieron el domingo, lo cual estoy de acuerdo. Pero el error que mi oponente está cometiendo es que la iglesia ya se había convertido apóstata en este tema, como descubriremos, y deberíamos confiar en estos padres de la iglesia que no tenían ninguna clase de concepto hebreico y sí eran bastante antisemitas, como vamos a descubrir hoy. Justino Mártir, el cual él citó varias veces para comprobar su caso, dialogó con Trifón entre el 137 y 161 DC.
Y él dice esto: nosotros también hiciéramos la circuncisión de la carne, sus Shabbats y hasta todas sus fiestas, si no fuese porque sabemos que se les ha impuesto a ustedes por sus pecados y por la dureza de sus corazones. La costumbre de la circuncisión de la carne se les dio a través de Abraham como marca distinguible para separarlos de nosotros los cristianos. El propósito de esto es que ustedes y solo ustedes sufran las aflicciones que son solo suyas, que solo sus tierras sean desoladas, sus ciudades destruidas y todo su fruto comido por el enemigo, y que ninguno de ustedes sea permitido entrar a Jerusalén. La circuncisión de la carne solo es una señal para que sean distinguidos entre otros hombres. Y como dije antes, fue por la razón de sus pecados y los pecados de vuestros padres que Dios impuso sobre ustedes estos preceptos del Shabbat como señal. Aunque fue dado a Abraham, Isaac y Jacob, mi oponente dice que ninguno de ellos lo observó. Él guardó todos los mandamientos de Dios, como lo dice en Génesis 26, donde el Shabbat, según Jesús mismo en el Nuevo Testamento, dice que fue hecho para el hombre. Claro que él hubiese guardado el Shabbat. Juan Crisóstomo, 344 DC, uno de los más grandes padres de la iglesia por el derecho. A él lo llamaban el Boca de Oro, excelente predicador y famoso en discursos. Y dijo: la sinagoga es peor que un burdel, llena de sinvergüenzas y bestias salvajes. Es un templo lleno de demonios y cultos idólatras, refugio de canallas y de adúlteros, una caverna de demonios, asamblea judía de criminales, lugar de reunión de los asesinos de Cristo. Esto es peor que un burdel, es una casa de ladrones y de víboras, es un lugar de iniquidad, la casa de demonios, es un abismo de perdición. Yo digo lo mismo hasta de sus almas. De mi parte, yo odio la sinagoga, yo odio a los judíos por esas mismas razones. Él hasta llegó a decir y a citar a San Agustín diciendo: donde él quedó, yo continuaré. En el 354 DC, San Agustín dice: como detesto a los enemigos de tus escrituras, como deseo que los atravieses con tu espada de doble filo, hablando de los judíos. Que no haya ni uno que se oponga a tu palabra. Yo prefiero que mueran a sí mismos y vivan por ti. Una y otra vez se puede ver que los llamados padres de la iglesia están altamente en contra del pueblo judío y de sus raíces hebreas, si puedo, por su antisemitismo. Ellos no entendían bien las escrituras, no entendían el lenguaje hebreo, no entendían los modismos del día. ¿Por qué? Porque no había ni siquiera uno que se los pudiese explicar. Estos son griegos filosóficos, los cuales están entrando en la fe de Cristo, lo cual es genial, pero el entender las escrituras de la manera que el pueblo judío las escribió era algo completamente desconocido para ellos, como podemos ver. Él sacó el ejemplo de la sombra, cuando la esposa vio a su esposo que llegó de viaje y se tira al suelo y besa la sombra. Yo les sugiero, y estoy completamente de acuerdo, que todos los días festivos son sombra. Pero amigos míos, las sombras están ahí para guiarnos a la realidad. Porque si quieres llegar cerca al Mesías y ni siquiera sabes dónde estás, a lo mejor quieres comenzar con la sombra para ver si llegas un poco más cerca. Es un argumento completamente inventado el decir que la sombra fue abolida. La sombra no fue abolida. Por el mero hecho de que la sombra está ahí, señoras y señores, en su propio ejemplo, comprueba que la sombra nunca se va. Mientras que el Hijo del Dios viviente, si puedo, esté parado ahí y el sol esté brillando detrás de él, siempre creará una sombra. Por eso es que vemos los festivales, las fiestas y el Shabbat, lo cual yo estoy de acuerdo, que es sombra en el milenio. Si hubiese algún momento para deshacerse de las sombras, ¿no creen ustedes que sería en el milenio? Si no hubiese habido necesidad de las sombras, no las hubiera dado en la creación. ¿Para qué nos dio sombras entonces? Mi oponente no ha respondido ninguno de mis argumentos de que el Shabbat fue dado en la creación antes de que el hombre pecara y no era la intención de Dios que lo cambiaran. Jesús nos da instrucciones bien claras de que fue dado al hombre y nos instruye cómo guardarlo. El hombre trabajó en el jardín, señoras y señores, necesitaba descanso. Si nosotros quitamos lo espiritual de lo físico, eso es como Yeshua, como Jesús, hablando del mandamiento de matar, dándonos el principio espiritual de él, de que si tú por lo menos piensas con odio en tu corazón, es como si hubieses matado. Entonces él trae lo espiritual y lo conecta con lo físico. Estamos supuestos a creer, amigos míos, de que porque Jesús nos da lo espiritual del mandamiento, la aplicación física está abolida.
¿Puedo yo el ir y matar a alguien si no tengo odio en mi corazón? Lo físico y lo espiritual están conectados, no están separados, igual como una sombra no está separada de la realidad. Hablando del primer día de la semana, está Michael Brown, uno de los expertos y uno de los más grandes apologistas en comprobar que el Mesías judío es Yeshua, y hasta en más de 20 libros. Dice esto: no hay ninguna clase de soporte bíblico, y por el derecho él no cree que el Shabbat es para hoy. No hay soporte bíblico para decir que después de la resurrección de Cristo el Shabbat fue cambiado a domingo. ¿Hay alguna evidencia de que a finales del primero o segundo siglo los creyentes se reunían antes o después del trabajo para celebrar la resurrección de Cristo? Pero esto no estaba relacionado con el concepto del Shabbat. Y un fuerte argumento se puede hacer de que el Shabbat nunca fue cambiado al domingo directo del Nuevo Testamento. Fue solo al comienzo del cuarto siglo que la iglesia oficialmente declaró que el Shabbat fue cambiado a domingo, con la pregunta claramente siendo ¿con qué autoridad están haciendo esto? Y esto viene del apologista más reconocido en el mundo en muchísimos temas. Él ni siquiera cree en el Shabbat, pero por lo menos entendía que el que ellos se reunieran en el primer día de la semana no tenía nada que ver con el Shabbat. Gracias. Chris Roseborough vendrá al escenario para hacer su refutación de 7 minutos. Me parece fascinante que uno de los mayores apologistas no haya leído a los padres de la iglesia, porque los padres de la iglesia dicen que el Shabbat no fue observado por cristianos del primer y segundo siglo. Aparentemente el mayor apologista cristiano no ha leído a los padres de la iglesia. ¡Qué tristeza! Antisemitismo. ¿Cómo es que puede ser antisemitismo que Justino Mártir, en su diálogo con Trifón, citara Gálatas 3:19? ¿Cómo es eso antisemitismo? Gálatas 3:19 dice: ¿para qué fue dada la ley? Fue dada por las transgresiones. El que le haya dicho eso a su contrario en diálogo no lo hace un antisemita. ¿Ok? Eso es el estirar la definición de la palabra cuando estás hablando de antisemitismo. También citando a Juan Crisóstomo, el cual es un genial predicador. Por el derecho les recomiendo sus prédicas, especialmente la que hace sobre el Evangelio de Juan. Citando a Juan Crisóstomo del tercero o cuarto siglo, eso no tiene ninguna clase de peso sobre las citas que yo saqué de los padres de la iglesia del primer y segundo siglo. Y ahora les recuerdo de Efesios capítulo 2 del 14 al 15, y esto es solo escritura, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas. Ahora hágase usted la pregunta: ¿por qué los padres de la iglesia primitiva no estaban guardando el Shabbat? Porque la escritura dice que la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas fueron abolidas por Cristo. Ahora, en referencia a la pregunta si podemos cometer adulterio. Ahora, como luterano no debo citar el libro de Santiago, y no me pregunten por qué. A Lutero como que no le caía bien Santiago, pero tengo que romper esa regla el día de hoy. Entonces ténganme paciencia, por favor. Santiago hace algo bastante interesante en el capítulo 2, un fantástico capítulo de la fe por ahí derecho. Él hace una interesante observación. Recuerden que yo les dije que todo esto es sobre referencia y hermenéutica y tener una buena referencia. Y aquí está lo que nos dice Santiago. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, y cuando él habla de ley real, ¿a qué se está refiriendo? Él se está refiriendo a la Torá, pero específicamente al mandamiento que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si en verdad cumplís la ley de Dios conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien estaréis haciendo. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y serás hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometerás adulterio también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Y ese es el propósito de la ley, mostrar las transgresiones. Así hablad y así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago hace una distinción entre la Torá y la ley de libertad. Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto y Él es el que nos da un nuevo mandamiento. ¿Recuerdan que Él dice, un nuevo mandamiento os doy, ámense mutuamente como yo los amo? Santiago entendió todo eso diciendo,
Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Cristo es el mediador de un nuevo pacto y nos ha dado una nueva ley. Y Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 dice esto: cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor. Claro. Ahora, en referencia a leyes morales, hay bastante debate, bastante tiempo pasado en esto, pero la pregunta original es esta: ¿cuál es el propósito de la Torá? ¿O para qué sirve? ¿En verdad hay continuidad o discontinuidad entre el nuevo y el viejo pacto? Y es importante saber esto, que en los mandamientos no debes robar, no debes matar, no debes cometer adulterio, no debes dar falso testimonio, todos fueron absorbidos por el Nuevo Testamento. Pero ninguno de los mandamientos refiriéndose al Shabbat, ningún mandamiento refiriéndose a lunas nuevas o fiestas o Pascuas judías, ninguno de esos fue absorbido. Entonces, cuando hablamos de qué continúa y qué no continúa, entendamos que lo que se transfiere hacia el Nuevo Testamento se mantiene. Y ninguna de las fiestas o Shabbats se mantienen. Por esto los cristianos no las guardaban. Pero tenían unos niveles extremadamente altos de moralidad, tanto así que los niveles de moralidad que Jesús y los apóstoles demandaban eran más fuertes, más estrictos y más difíciles que cualquiera de los mandamientos de la Torá. ¿Ok? Y por ahí derecho, Pablo dice lo siguiente en Romanos 13. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Ajá, el amor es el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque esto: no cometerás adulterio, Torá. No matarás, Torá. No hurtarás, Torá. No codiciarás, Torá. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Cristo no ha llamado a su iglesia a iniquidad. Él ha cumplido la ley por nosotros y nos llama a que caminemos en libertad. Y esa libertad es el amarnos unos a otros. Entonces la idea de que sin la Torá somos inmorales es una completa tontería. ¿No has entendido tus escrituras? Bueno, ese es mi último punto ahí. Ok, ahora comenzaremos una nueva fase del debate mientras ambos concursantes se preparan y están listos para comenzar, donde Jim Staley comenzará con los primeros 10 minutos de contraexaminación de Chris Roseborough. Primero que todo, solo quiero decir que porque no hay alguna clase de mandamiento o debate que hable del Shabbat por nombre en el Nuevo Testamento, no significa que no existe. Noten también que la bestialidad no está mencionada en el Nuevo Testamento como un mandamiento, y tampoco el diezmar, pero todos los cristianos lo creen de todo corazón. Chris, Sí. ¿de qué denominación vienes tú de nuevo? Yo me bauticé católico romano, pero crecí como nazareno. También pasé un poco de tiempo en el movimiento de los santos de los últimos días con una gran influencia evangélica y de reformación. Luego regresé a la iglesia del Nazareno, pero ahora soy luterano y no por mi propia decisión, me llevaron llorando y gritando. Ok. No iba a hacer esa pregunta, pero ¿por qué estás dejando que eso te suceda? No aparentas que te dejas llevar donde no quieres ir. Bueno, interesantemente, en el 1530, la confesión de fe augustana es la confesión de fe de la iglesia luterana y uno de los documentos más importantes de su denominación. Así es. El cual dice esto, en el artículo 28. Ellos, hablando de los católicos, dicen que el Shabbat cambió para el domingo, el día del Señor, contrario a lo que dicen nuestros escritos. No hemos visto ningún ejemplo tan jactancioso como este de cambiar el día del Shabbat. Grande dicen ellos que es el poder de la iglesia, pues se han deshecho de uno de los 10 mandamientos. Y me parece bastante interesante que la misma denominación a la cual tú dices que tú perteneces, ellos también creen que es arrogante y básicamente increíble que se hayan deshecho de uno de los 10 mandamientos. Mi próxima pregunta es, ¿usted cree que el Shabbat es parte de los mandamientos de Dios?
Sí, está en la Torá. Ok, entonces cuando Yeshua le respondió al que le preguntó en Mateo 19:16 el cómo obtener vida eterna, ¿se recuerda usted cuál fue la respuesta? Claro, guardar los mandamientos. Así es, la segunda guardar los tabla de la mandamientos. ley. Así es, él le dice guardar los mandamientos. Ahora, ¿usted todavía cree que el Shabbat es parte de los mandamientos de Dios? Por supuesto. Ok, entonces usted cree que el Shabbat es parte de los mandamientos de Dios y él dijo que para tener vida eterna hay que guardar los mandamientos. Entonces admite usted que Yeshua le está diciendo a este hombre que guarde el Shabbat para tener una relación con Dios. Por supuesto que sí. Puedo ver que acabé de ganar el debate. En verdad que me tomaste de sorpresa ahí, no estaba esperando un sí. Para el récord, mi oponente dice que Yeshua le dijo a los discípulos que guardaran el Shabbat. Bueno, Y no, en el él se Nuevo lo dijo Testamento. a ese hombre. Y tenga en mente que eso es antes de que Jesús haya cumplido el Shabbat. Pero tú habías dicho antes que el Shabbat no estaba mencionado en el Nuevo Testamento, pero podemos ver claramente que su intención era claramente De nuevo, el no hay Shabbat. ningún mandamiento después de la muerte de Jesús por los apóstoles o los profetas o por Jesús mismo diciendo que hay que guardar el Shabbat. Igual en como este no caso se en habla de particular, Jesús diezmar. todavía tiene que guardar eso porque él está bajo la Torá cumpliéndola por nosotros. Viviendo en atadura. Así es. ¿Cree usted que cuando Jesús dijo en Marcos 2:27 que el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat, que Yeshua se estaba refiriendo al Shabbat del séptimo día encontrado en la creación? Sí, pero no estoy de acuerdo de la manera en que presentas la declaración. Ok, pero ¿usted cree que en Marcos 2:27, cuando él está hablando del Shabbat del séptimo día, que él está hablando del Shabbat del séptimo día que fue hecho durante la creación? Sí, Ok. pues todo esto es un tema de autoridad. Ok, entonces si son el mismo Shabbat dado a todos los hombres, la diferencia en la montaña Sinaí es el haber escogido un grupo de personas. Y de la manera que yo lo puedo explicar es que eran capitanes del equipo, para que reclutaran al resto del equipo, porque el Shabbat fue dado en el jardín antes de que el hombre pecara. Y a ¿tienes una todo pregunta? hombre, ¿Me vas a hacer una le fue pregunta? dado el Shabbat. Ya te voy a ¿Estás preguntar. haciendo una declaración? Sí, ¿estás de acuerdo con mi declaración? Esa era mi pregunta, ¿ok? Está bien, mi próxima pregunta. Él quiere que haga una pregunta. ¿Cree usted que el Shabbat era parte de la ley de Dios? Sí, ya establecimos esto. Ok, solo quería estar seguro. Entonces, ¿cuál dices tú, Chris, que es la definición del pecado? La definición de pecado es transgredir la ley de Dios. Ok, entonces, ¿está usted de acuerdo que si alguien rompe el Shabbat, está transgrediendo la ley de Dios? Si tú eres un israelita bajo Torah, por supuesto que sí. Ok, entonces, ¿usted está diciendo que el Shabbat solo le fue entregado a Israel? Por supuesto. Yo creí que habíamos acabado de establecer que Jesús había dicho en Marcos capítulo 2 que el Shabbat le fue dado al hombre. Y también Pablo dice que el mundo entero es culpable delante de Dios. No pueden ser encontrados culpables por romper algo que ¿Vas no a hacer es más para declaraciones ellos. o me vas a hacer una pregunta? Porque Aquí quiero está mi responder próxima tus pregunta. preguntas en la actualidad. ¿Es en contra de la ley que los gentiles guarden el Shabbat? ¿Es en contra de la ley que los gentiles guarden el Shabbat? Eso tiene como un problema de categoría. Bueno, es que tú dijiste que la ley solo le fue entregada a Israel. Entonces, ¿está en contra de la ley que los gentiles guarden el Shabbat? No, si el gentil se quiere convertir en israelita y él quiere vivir bajo las ordenanzas de Israel, él puede hacer eso. Entonces tú estás diciendo que el pacto de Dios se le fue entregado a Israel. Eso es correcto. Ok, ¿a quién se le entregó el nuevo pacto? A todo el mundo. Porque estamos injertados en Israel. Entonces tú eres Israel. Sí, por supuesto, estoy injertado en Israel. Soy un olivo silvestre injertado en el Israel Ok, si eres espiritual. injertado en Israel, significa que eres parte de sus pactos donde el Shabbat está incluido como uno de ellos. ¿Repite la pregunta? Acabas de decir que eres parte de Israel. Sí. También dijiste que el pacto del Shabbat solo le fue dado a Israel. Por mero hecho significa que estás bajo la jurisdicción de la ley y bajo la jurisdicción del No, Shabbat. por supuesto que no, porque la escritura lo hace claro de que el antiguo pacto está abolido. Está Pero el nuevo cancelado. pacto se le dio a Israel. Correcto, el nuevo pacto es dado a Israel. Ok, y tú eres Soy parte Israel de Israel. espiritual. Ok. Y el pacto se le fue dado a Israel igual como el Shabbat, del cual No hay todos guardar somos del Shabbat parte. en el nuevo pacto. Ok, excepto cuando Jesús y los discípulos lo estaban guardando todas las semanas. De nuevo, esto era cuando estaban bajo el viejo pacto. Yo creí que estaban bajo el nuevo pacto con ¿Recuerda Jesús. usted cuando Jesús dijo, Cuando él muere, cuando él entonces los estaba cerdos también se crucificado, hicieron él dijo, limpios. se cumplió? Ajá. Entonces, cuando Jesús está guardando el Shabbat en los evangelios, eso Estoy es hablando antes después que él muere. Después que él muere es que el nuevo pacto comienza. Pues claro, sí.
Entonces, si el nuevo pacto comienza cuando Él muere, hablemos entonces de eso un momentico y tengo un par de preguntas más después de eso. Entonces, en Primera de Corintios 5:8, cuando Pablo le dice a los conversos que guarden Pesach y que vamos a guardar el Shabbat en el milenio, ¿cómo le respondes a Pablo? ¿Está poniendo a sus conversos en atadura? Lee el texto. Por supuesto, en Primera de Corintios 5:8, él dice que no, déjenme, yo lo saco aquí rapidito. Y dice, celebremos la fiesta de Pesach no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, si vamos a celebrar Pesach según uno de los más grandes rabinos que alguna vez haya existido, ¿no cree usted que por mero hecho él también le haya dado instrucciones a sus conversos de que deben guardar el Shabbat? Sí, tengo que ver el contexto en eso. ¿Te molestaría si me tomo un segundo? Usted puede, aunque no tenemos un segundo y el contexto es de muy poco valor para un mandamiento directo de ir y guardar la fiesta. Primera de Corintios 5. Comenzaré del 6. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabes si un poco de levadura fermenta la masa? Limpia la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como sois sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta. No con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Él no le está diciendo aquí a la gente en Corintios que celebren el Pesach. Él no está Entonces diciendo la palabra que guarden celebremos no significa celebremos. De nuevo, él está hablando alegóricamente, a no ser que quieras decir que los corintios eran un montón de pan con levadura. No, pero por el mero hecho que les dice que no lo guarden con la levadura de malicia y de maldad, comprueba que ya estaban guardando el Pesach, sino que lo estaban haciendo de la No manera estoy incorrecta. de acuerdo Por como eso tú les lees dice el que lo hagan texto, con estás sinceridad poniendo y eso en verdad. el texto. Ok, yo creo que el texto es bien claro, pero vamos a continuar porque solo me queda un minuto. Cristo, ¿eres casado? Oh, sí. ¿Alguna vez se te ha olvidado el cumpleaños o aniversario de tu esposa? Por lo que me recuerdo, no, me hubiesen golpeado si lo hubiese hecho. Bueno, a lo mejor se me borró la memoria con los golpes. Ok, bueno, yo sí lo he hecho, me voy a humillar delante de ustedes por lo menos por 7 minutos, que es suficiente tiempo para meterme en problemas. Pero déjeme, le pregunto esto. ¿Cuánto más, si hasta una esposa se puede ofender porque se nos olvida el aniversario, cómo es que podemos decir que todos los días son iguales en la tierra cuando Dios nos da en el patrón del matrimonio nos da las pistas de que todos los días no son iguales, de que hay días especiales? Entonces, si hasta las mujeres se ofenden y las personas se ofenden porque se nos olvida un cumpleaños, ¿cuánto más el Dios del universo? ¿Cuánto más se ofende Él si ignoramos lo que Él llama santo y especial? Bueno, no te voy a discutir, estás discutiendo filosofía y tu propia opinión. Si quieres discutir un texto, saca mejor un texto. Ok. Entonces, ¿estás de acuerdo que hay días especiales y que esos días no se deben ignorar? Bueno, de nuevo, si quieres hablar de un texto, hablemos de un texto, como Romanos 14 que dice que una persona considera todos los días iguales y otra persona ya los establecimos considera... que eso está hablando de Tiempo. ayunar y no del Shabbat. Tiempo, caballeros, quédense en donde están. Ahora cambiamos las posiciones y Chris Rosebrough tiene la posibilidad de bombardear a Jim Staley por 10 minutos. ¿Lo podríamos hacer por 5? Sí. En las palabras del venerable Capitán Garfio de la película de Peter Pan, esto en verdad que va a doler. Estoy bromeando. Estoy bromeando con eso. Yo solo quería decir eso. Jim, en Efesios capítulo 2, en los versículos del 14 al 15 dice: porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Correcto? ¿Qué significa eso? Ok, si miras hacia el primer siglo y la frase que es usada acá, y es bien importante que entiendas la frase, la pared de separación, y la razón por la cual la tenemos que entender, y el apóstol la usa aquí, es porque en verdad había una pared de separación en el templo que mantenía a los gentiles de un lado de la pared y a los judíos del otro lado de la pared. Era la pared de separación que tenía sus mandamientos y ordenanzas no encontrados en la Torá, sino las leyes orales de los judíos, lo que separaba a los judíos de los gentiles. Eso es lo que fue abolido, esa ley de mandamientos, junto con la deuda de nuestros pecados, lo que fue clavado en la cruz, no la ley de Dios.
Si sí es la ley de Dios, tenemos problemas porque Pablo nos dice que confirma la ley y Juan nos dice que guardemos los mandamientos. Y en la gran tribulación, los que son llamados santos son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley es mostrarnos nuestro pecado y comprobar nuestro amor por Dios. Ok. ¿Guardas tú la ley? Por supuesto que la guardo de la mejor manera que pueda, igual como guardo los mandamientos de mi esposa de la mejor manera que pueda. Ok, ¿es el estándar en las escrituras de guardar la Torá lo mejor que tú puedas? ¿Cuál es el estándar en las escrituras? El estándar es perfección, sin duda alguna. Ok, entonces Porque el tú, estándar es Cristo y debemos tratar de alcanzar y obtener el estándar de nuestro Mesías. Entonces tú no guardas la Torá. Yo guardo la Torá de la mejor manera que pueda, alcanzando por el manto de mi Mesías. ¿Apareces tú delante del Señor 3 veces al año en Jerusalén? No estamos como tú requeridos debes? a hacerlo. Estás requerido hacerlo. ¿Estás seguro? Si estás guardando Torá, estás requerido ir a Jerusalén 3 veces al ¿Sabes año. dónde está esa escritura? Por supuesto, esa escritura está hablando de las fiestas. Ok, ¿conoces tú las condiciones y requerimientos para poder ir a presentarse delante del rey? Esas condiciones no están disponibles el día de hoy. Por eso es que ese requerimiento está puesto en pausa hasta que el templo esté de nuevo en pie. Si el templo estuviese ahí, ¿estuvieses tú guardando eso? Supongo que le pediría a él que me diera estatus de volar gratis de aquí a Israel todos los años, pero por supuesto que siempre haré lo mejor para honrar a mi rey. Entonces, si ellos reconstruyen el templo en Y Jerusalén... lo van a reconstruir. Ok, entonces tú vas a ir sabiendo el hecho que Jesús es ahora el templo. Yo creí que nosotros éramos el templo. No, Jesús es el templo. Ok, Jesús dice, destruiré este templo y lo levantaré en 3 días. así es. Entonces, si ellos reconstruyen el templo, tú vas a observar Torá viajando 3 veces al año a Jerusalén para guardar Cuando el la templo fiesta. sea construido, estaremos en el milenio y estaremos en el área de Jerusalén, entonces no creo que vaya a ser muy difícil de presentarme delante de mi rey para poder honrarlo a Ok, él. tenemos una interesante escatología. Ok, tengo una pregunta. ¿Recibes tu directa revelación de Dios? De vez en cuando, Ok. ¿Eres tú un profeta? no en la función de profeta, pero creo en el don de profecía. Ok. ¿Estás tú familiarizado con Daniel capítulo 9, donde lo hace bastante claro que según esa profecía, la profecía de que él iba a destruir el templo, que junto con eso la profecía y la visión están selladas? Sí. Ok. ¿De cuál profecía es que él está hablando? Visión y profecías, ambas están selladas. Ujú. Bueno, ¿eres tú un profeta? Como ya dije, en función de profeta, no. Pero hablando del don de profecía, si estás queriendo decir que el don de profecía está completamente sellado, tenemos un gran problema. Porque Pablo nos dice en Corintios que busquemos el don de profecía, el cual es más grande que el don de lenguas. Vi uno de tus videos que hiciste no hace mucho, donde dices que tuviste una directa revelación de Dios, o por lo menos tú dices que esa era la fuente, en referencia al libro de Romanos. ¿Crees tú que tu interpretación del libro de Romanos es inspirado por Dios y el Espíritu Santo? Creo que es consistente con todas las escrituras, lo cual es la base para entender si toda revelación es de Dios. La Biblia nos dice que lo compare con el estándar, y el estándar es la palabra de Dios. Cualquier cosa que se vaya en contra de la palabra de Dios, o no llega a suceder, la Biblia dice que eso es un falso profeta. Si yo no estoy de acuerdo con tu interpretación del libro de Romanos, ¿estoy pecando en contra de Yahweh? Todo depende si tu desacuerdo se va en contra de todas las escrituras, entonces sí. Ok, pero ¿qué tal si tu interpretación no es consistente con lo que Romanos dice? Tendría que ser comprobado, pero como ninguna de mis contenciones ha sido respuesta esta noche, dudo mucho que vaya a suceder hoy, pero soy suficiente humilde para decir que si tal vez mis contenciones o argumentos son encontrados como que son falsos, entonces sí, entonces la inspiración que Dios me ha dado para entender el libro de Romanos, desde la perspectiva hebrea del primer siglo, es falsa. ¿Ok? Colosenses 2:16 dice lo siguiente: por tanto que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que son solo sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. El texto dice sombra de lo que ha de venir. ¿Cuál es la referencia? Si regresas al versículo 8 puedes entender el contexto y dice: mirad que nadie os saca cautivos por medio de su filosofía, vanas sutilezas y las tradiciones de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Entonces el contexto inmediatamente nos deja saber que él no está hablando de la ley de Dios en lo absoluto. Estos son no creyentes que están entrando con tradiciones y doctrinas de hombres que tienen la apariencia de bondad, pero niegan su poder. Entonces lo que sucede es que en el versículo 16 y 17, él no está diciendo, no dejen que los juzguen porque no guardan el Shabbat. Él está diciendo, no dejen que los juzguen por cómo guardan el Shabbat, porque de la manera como están guardando el Shabbat no es según las tradiciones y doctrinas y principios de hombres, sino que es según la Torá. Y si continúas leyendo el contexto, lo hace bastante claro, porque dice lo siguiente:
nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Él nos está dando la exacta descripción de gnosticismo judío del primer siglo, los cuales pensaban que podían adorar ángeles, cortarse a sí mismos. Es esta secta del judaísmo la cual está mal y quieren imponer sus creencias de cómo guardar la Torá, y Pablo dice, no lo hagan. Nosotros creemos en la palabra de Dios, inspirada por Dios y solo a través del espíritu de Yeshua. No los dejen que le quiten y le agreguen a la palabra Ahora de déjeme Dios. ver si entiendo esto bien. ¿La referencia de esta frase, sombras de lo que ha de venir, se está refiriendo a prácticas paganas? No, lo que estaba sucediendo era que la secta de la circuncisión y muchas sectas en el judaísmo estaban tomando las leyes de Dios, estaban tomando el Shabbat con un propósito y enfoque salvífico. De que tenías que hacer esto de tal manera, circuncidarte de tal manera, o si no, no, eras salvo. Y el énfasis siempre era en la ley. Dice que para que Dios los aceptara, pero Pablo, él lo pone en balance y dice, no, es una sombra, no está abolida. Pero esa sombra lo que está haciendo es que nos está apuntando a algo que es más importante. Entonces no dejen que los juzguen por cómo guardan el Shabbat, porque sus prioridades y su balance está correcto y está basado en el Mesías mientras guardan el Si Shabbat. tu interpretación es correcta, ¿por qué es que Barnabás en su propia epístola dice que los cristianos no guardan el Shabbat? Por el texto que yo leí. ¿Cómo es? Tú sabes Porque cuando... de la misma manera que estamos sentados aquí en el 2014, era igual en el 110, o en el 120, o en el 200, o en el 300. Y es de que los gentiles no entienden principios hebreicos, expresiones idiomáticas, el idioma por su antisemitismo, y no han tenido a nadie que se siente con ellos, que entienda las escrituras desde la perspectiva hebrea y se las explique. Tanto es, en la epístola de Barnabás, creo que es en la epístola de Barnabás que tú citaste, tienen a Jesús muriendo el sábado y resucitando el domingo. Déjeme, Así yo de digo algo, perdidos déjeme, yo era digo que algo. estaban. Usted hizo la declaración temprano que la iglesia ya había sido apóstata en el tema del Shabbat a principios del Ellos primer siglo. malentendieron, sin duda alguna. Y si vuelves a través de la historia, si vuelves a través de todos los récords históricos, desde los 400, 500 y hasta el 1492, con la expulsión de los judíos en España, la Inquisición española, el tema entero era sobre los judíos Entonces las cristianos que puertas guardaban del el infierno Shabbat. vencieron a la iglesia contrario a lo que Jesús dijo. Él lo dijo. La pregunta sería la definición de la verdadera iglesia. Entonces, ¿quién es la verdadera iglesia entonces? Bueno, la verdadera iglesia son los que aceptan a Yeshua como su Salvador y Redentor, sin duda alguna, pero comprueban su fe, como dice Santiago, haciendo lo que él dice. Ok, Yo entonces... dejo el juicio en las manos de Dios. Entonces pero la este iglesia debate ha es ido por apóstata. cientos de años. Usted dijo que no habían cristianos que guardaban el Shabbat. Yo le puedo mostrar cita tras cita tras cita históricamente, donde miles y miles de cristianos estaban guardando el Shabbat, hasta en el V siglo, donde Escolásticos dice que todos los cristianos estaban guardando el Shabbat, excepto en Roma y en ¿Soy Alejandría. yo apóstata porque no guardo el día de reposo en el sábado? Yo creo que si usted no guarda cualquier mandamiento donde Dios quiso decir lo que dijo, eso es una transgresión de la ley de Dios. Ok. Apostasia es diferente a romper la ley de Dios. Sin embargo, lo hiciste claro que la iglesia era apóstata En en este este tema. Desde el principio, básicamente a finales del primer siglo y comienzos del En muchos segundo escritos siglo. antiguos dice que hasta el apóstol Juan no lo dejaban entrar a sus propias iglesias al final del primer siglo. Él hasta dijo, los lobos se están infiltrando en la iglesia a finales del primer siglo. El pecado se estaba apoderando completamente de todo y por el derecho, pecado es transgresión de la Torá. No si es en griego. Si está escrito Solo en hay griego. una ley y es la ley de Dios. En verdad no, es la Tiempo. ley de Cristo. Ok, ya estamos a punto de terminar. Solo nos quedan las declaraciones finales y ahí ellas son cortas, de solamente 5 minutos. Y como James Staley comenzó el debate esta noche, él será el último. Chris Roseborough, por favor comience y haga su declaración final. Gracias. Yo quiero agradecerle de nuevo a todos aquí en Passion for Truth y a Jim Staley y a nuestro moderador esta noche que me permitieron participar en este debate hoy. Ahora, como les demostré, cuando analizamos lo que la Escritura dice y aplicamos hermenéutica correcta, podemos ver que el pacto mosaico ha llegado a su final. Ya los cristianos no estamos bajo eso. Y por esto es que los cristianos de a finales del primer siglo y comienzos del segundo y del tercero y en adelante no guardaban el Shabbat del séptimo día, porque ellos entendían que Cristo había abolido todo eso. Ahora, como les demostré antes, desde el libro de Hebreos, el pacto mosaico es solamente sombra.
igual como lo es el Shabbat. Hablemos ahora de la realidad. Y la realidad está en el 4º capítulo de Hebreos. Hebreos 4 habla de nuestro verdadero día de reposo, y eso es lo que dice. Por tanto, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras, y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Entonces, aquí está la idea. La sombra misma del Shabbat mataría a cualquiera que trabajara en ella. La realidad de que Cristo ha venido, la realidad de que Él cumplió la ley por nosotros, la realidad que el Shabbat vino a mostrarnos es que somos salvos por fe y por gracia solamente por lo que Cristo ha hecho. Cuando nosotros estamos en Cristo, hemos entrado en el verdadero día de reposo. Y el agregarle obras a lo que Cristo ya ha hecho, dándonos reposo, es tomarte a ti mismo, ponerte a un lado y rechazar lo que Dios ha hecho por ti. Entonces, el Shabbat pone a muerte a cualquiera que trabaje en él. La salvación por gracia solamente dice que si tú le agregas obras a lo que Cristo ya ha hecho por ti, lo cual es un regalo de Dios y nuestro verdadero día de reposo, entonces en verdad no estás en él y experimentarás muerte eterna. Esto se trata de correctamente entender lo que Dios dice acerca del Shabbat. Espero los haya podido retar un poco a todos ustedes. Y yo les recomiendo que no se lleven por lo que yo digo. No escuchen nunca a nadie con una mente abierta. Escuchen siempre con una Biblia abierta. Gracias. Jim, ¿esperaste hasta el último momento para preparar tu declaración final o ya estás listo? Solo le quiero agradecer a todos los que están aquí presentes y en línea por querer venir y escucharnos hablar por casi 2 horas seguidas. Para esos que creen que Dios quiso decir lo que dijo, cuando nos dijo que recordáramos el día de reposo y lo santificáramos antes de que el hombre pecara, hemos estado en la correcta situación. Porque no hay ni un solo mandamiento que nos obligue a guardar el domingo y no hay ningún mandamiento que se haya deshecho del sábado. Y no hay ni un solo lugar en la Biblia donde Dios haya cambiado de idea sobre el día del cual Él llama santo. Como dije temprano, ninguna de las contenciones de las cuales yo he hablado esta noche, mi oponente ha podido responder. No nos ha podido explicar por qué Dios nos dio el séptimo día de reposo mucho antes de que el hombre pecara y por qué lo llamó santo. Porque Jesús dijo que el Shabbat fue hecho para el hombre. Y Él dice, la ley dice que si el hombre rompe el día del Shabbat, debería morir. Eso es completamente verdad. Amigos míos, todos hemos llegado cortos a la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Y es verdad. Lo bueno es que nuestro Señor ha enviado al Mesías para venir a pagar porque nosotros hemos roto el Shabbat. No para que ya no lo tengamos que guardar nunca jamás. Como Pablo dice, ¿continuaremos pecando porque la fe ha venido a nosotros? Por supuesto que no. Un día que había sido separado antes de que el hombre pecara, el día llamado el sello de su pueblo, el día que los discípulos y Cristo guardaban, el día que los cristianos guardaban, y el día que todavía se va a guardar cuando el Mesías regrese. No hay ningún mandamiento que nos diga que dejemos de guardar el Shabbat, solo suposiciones de textos malentendidos, citas de padres de la iglesia antisemitas que buscaban cualquier excusa para separarse de los judíos. Amigo mío, entonces si tú estás bien y yo estoy mal, yo no pierdo nada. Nada en lo absoluto. Pero si yo estoy bien y tú estás mal,
Tú le tendrás que responder a Dios el por qué escogiste seguir a los padres de la iglesia en vez de al verdadero padre de la iglesia, el cual es el Hijo, y ese Hijo era judío. Isaías 58:13 dice: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, día santo del Señor, no siguiendo tus caminos, yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. La boca del Señor ha hablado. Al final del día yo he estado en ambos lados de la moneda. Yo he celebrado el domingo por 30 años de mi vida, pero en los últimos 10 años he decidido regresar a las raíces cristianas de mi fe. Y esto es lo que yo les puedo decir con seguridad. El seguir a Dios en su palabra, ambos en espíritu y en verdad, radicalmente me ha cambiado como persona. Ha radicalmente cambiado mi matrimonio y mi familia. Es en verdad un deleite el reunirnos todos los viernes por la noche, como familia, y orar sobre mis hijas. Como ustedes van a poder ver a través de las imágenes que van a poner en la pantalla, el Shabbat en verdad que es una bendición y en verdad que es una delicia. A mí me da la oportunidad de bendecir a mi esposa y a mis hijas todas las semanas. Tengo la oportunidad de sentarme con ellas y explicarles lo que es el lahem, el pan de vida, que es Yeshua, el vino, su sangre, y qué es lo que significa todo eso, las velas, que es la luz que tenemos que representar nosotros. El quitarle al pueblo de Dios el Shabbat y llamarlo atadura es la mentira más grande que alguna vez he escuchado en este mundo. A mí me da esta vergüenza porque en mi pasado eso era lo que yo predicaba. Ahora escuchen las palabras de Salomón, el hombre más sabio según la Biblia. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Cada uno de nosotros tenemos dos opciones de quién vamos a seguir. Usted podrá seguir a los padres de la iglesia si quiere, pero yo y mi casa serviremos al Padre de la iglesia. Gracias. Muchas gracias a ambos. Ambos participantes fueron fenomenales el día de hoy, especialmente en el término de ambos haber jugado por las reglas. Le quiero agradecer a todos por haber venido hoy, a los que están viendo en televisión. Yo sé que esto ha sido una gran bendición para muchos por toda la increíble información que se compartió aquí hoy. Y como ya he dicho, esta es una noche histórica. Y como este fue el primero de muchos debates que vamos a llegar a ver en el futuro en este tema, pero este es el primero, yo les recomiendo que le pidan autógrafos a ellos esta noche. Bendiciones, hasta luego.